estudio y la divulgación del conocimiento micológico. Para ello, pues, hemos planteado distintas actividades para precisamente cumplir estos objetivos y acercar a las personas al conocimiento sobre un grupo de organismos que ha recibido poca atención, pero que pues, son organismos muy importantes en los ecosistemas, tienen también relevancia cultural y también muchas aplicaciones en áreas como la biotecnología. Entre las actividades que se han planeado, pues está la elaboración de actividades, invitar a investigadores en el área de la micología para que nos hablen un poquito de estos organismos. En este caso, pues invitamos al doctor Sigfrido Sierra, a quien agradecemos porque aceptó venir y estar con nosotros y compartir un poco de su conocimiento. Muchas gracias. Bueno, igual el doctor Sigfrido Sierra es doctor por parte de la Facultad de Ciencias, se dedica a la taxonomía, tiene un gran proyecto que es la diversidad de hongos en la Cuenca de México. Entonces es un gran experto en todo este tema de la diversidad de hongos, razón por la cual nos va a poder dar esta plática y espero la disfruten. Ahorita vamos a tener el modo de la ponencia y después va a haber una serie de preguntas. Bueno, nos dejamos con el doctor. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, gracias por haber venido. Ya sabemos que ya es la segunda semana de exámenes, vienen de vacaciones todos, ya nos queremos ir de vacaciones todos. Pero bueno, para cerrar el año con mucho de vamos a platicarles un poquito, ¿no? de hongos. Desde que me empezaron a comentar del proyecto de un grupo de estudiantes y profesores, algo muy padre, me gustó mucho. Cuando yo estaba estudiante, cuando empezaba el profesor, no tuvimos esa inquietud, ¿no? que tuvieron ellos para hacerlo, pero bueno, aquí estamos en lo que lo podamos apoyar, ayudar, impulsar y demás, ¿no? Me tuvieron que torcer casi el brazo para que viniera a dar la plática. Yo ya quería no hacer nada esta semana, más que calificar exámenes y demás cosas, pero bueno, aquí estamos, ¿no? La presentación la preparé un poquito al vapor, espero que les guste, espero no tardarme más de 40-45 minutos para que no se me ahorre. ¿Ven bien así, con las luces prendidas? ¿Quieren apagarlas? Está bien. Ok. Diversidad de hongos. Si yo les digo diversidad de hongos, inmediatamente todos se van con esta imagen. ¡Wow! Hay mucha diversidad de hongos. ¿Le das otro clic? Ok, todos sabemos, ya creo que todos llevaron biología de hongos, están terminando el semestre con biología de hongos, o el semestre está acabando con ustedes. Ya vieron que son los hongos, descomponedores, degradadores, mucha importancia, cosas buenas, le das otro clic, la parte de arriba de ese esquema, hongos muy buenos, muchas cosas buenas que se pueden obtener de los hongos. Biotransformación, metabolitos, actividad enzimática, biomasa, control biológico, reforestación, cosas muy buenas que tienen los hongos para darnos a nosotros, pero también tienen cosas malas, como enfermedades, producción de micotoxinas y muchas cosas que ustedes ya vieron a lo largo del semestre. Cosas buenas, cosas malas. Son más buenos que malos los hongos. Ya lo pudieron ustedes corroborar en biología de hongos. Ok, diversidad de especies. En 1991 el doctor Hasworth publicó un trabajo donde decía que la diversidad de hongos más o menos debería de estar por ahí de 1.5 millones de especies. Haciendo un estudio en las Islas Británicas obtuvo ese número de que si hay tantas especies por plantas, por insectos, más o menos sacó la relación 1:5 de una planta, 5 hongos. Más los que son saprótrofos, más los que son parásitos de animales, simbiontes de animales, sacó el número de 1.5 millones de especies. De ahí para acá como que sí se dijo, ok, son muchísimas especies. En ese entonces habrá habido unas 60.000 especies, 70.000 especies descritas de hongos. Y se dio como un boom en el descubrimiento de nuevas especies. Aquí puedes dar otro clic. Este libro, el Diccionario de los Hongos, se ha venido publicando desde 1943,
43, que fue la primera edición, Ainsworth and Bisbee Dictionary Fungi. Actualmente, en 2008 salió la 10ª edición de este diccionario de los hongos, y en esta gráfica podemos observar que en la primera edición, 1943, había poco menos de 40.000 especies de hongos descritas. A lo largo de todas esas 10 ediciones llegamos a la edición 10 del diccionario de los hongos y ya son casi 100.000 las especies descritas de hongos. O sea, en estos 40 y muchos años, o como 60 y tantos años, se han descrito aproximadamente 60.000 especies de hongos. Muchísimo. Así que ha habido un boom en el descubrimiento de... Pero si lo comparamos esas 100.000 especies con el 1.5 millones que decía Hasbro, que tenemos menos del 10%, o un 7% de especies descritas. Eso en 1991. Posteriormente, investigadores como la doctora Mary Blackwell y algunos otros empiezan a hacer nuevas estimaciones. Ese trabajo de la doctora Blackwell salió en el 2011, en donde menciona que lo más seguro es que sean 5 o más millones de especies. ¿Me das otro clic? Este otro trabajo del doctor Taylor y algunos otros de sus colaboradores hicieron un censo con hongos del suelo y vieron que la diversidad se dispara muchísimo. Y empezaron a hacer nuevas propuestas de más o menos cuántos. Entonces, entre Blackwell del 2011 y Taylor en este trabajo del 2014, dicen que la diversidad de hongos debe estar entre 5 y 6 millones de especies, números conservadores. Y falta, ellos mencionan que nos hace falta describir muchísimo todavía, y muchas de estas especies las vamos a encontrar en nichos únicos. Imagínense, los hongos del Parque Nacional de Iztapopo, solamente una especie va a crecer en el Parque Nacional y en ninguna otra parte del mundo. Especies endémicas, y así vamos a encontrar muchísimos hongos que solamente tienen un nicho particular en donde pueden crecer. Técnicas moleculares están muy de moda, desde hace 20 años han sido una herramienta súper útil en lo que es la taxonomía. Yo todavía me resisto un poquito a entrarle, pero creo que vamos a tener que doblar manita para poder hacer estudios con cosas moleculares, aunque me expliquen perfectamente qué es lo que están haciendo con todos esos instrumentos y que se la pasan todo el día haciendo extracciones y corrimientos y secuencias y las secuencias. A mí me encanta más ir al campo, colectar hongos, describirlos, tomar fotos, eso me encanta. Pero bueno, si esta parte nos va a ayudar a hacer la taxonomía de los hongos, perfecto, adelante. ¿Me le das un clic? Perdón. Clasificaciones. Bien, ustedes en biología de hongos conocemos las clasificaciones de los hongos. En este trabajo del doctor Alexopoulos, Mintz y Blackwell del 96, proponen esta clasificación para los hongos y para los no hongos. Ustedes vieron en biología de hongos que manejamos muchísimas cosas que no eran hongos, pero están en biología de hongos. Los fungoides, los que llamamos fungoides. Pero bueno, esta clasificación desde el 96 más o menos es la que se ha estado manteniendo con sus ciertas variantes. Este libro, o esta serie de libros, se llama De Micota, están aquí en la biblioteca, están en línea, si alguien los quiere, nos pueden subir un correo y con mucho gusto se les pueden mandar a sus correos, están en PDF. Es un tratado gigantesco de hongos, cosas muy especializadas, muy bonitas algunas, y bueno, la parte A de este tomo 7 se dedica a lo que es sistemática y evolución. Ahí nos mencionan una clasificación que ya actualmente se está utilizando un poquito más. En este caso, todos estos están aquí con flechita. ¿Me das otro clic? Son los llamados fungoides. Aunque sea el libro de Micota, siguen tratando con los fungoides. ¿Quiénes son esos fungoides? ¿Se acuerdan de todos los mixomicetos? Dictiostéridos, mixo y acracio, que eran 3 grandes grupos. Y por ahí anda otro grupo que está con la flechita rosa. No lo manejamos como fitomixia, sino lo manejamos como plasmodio, micota, ese nombre esa palabrota. Para ese grupo, que actualmente sabemos que no pertenecen al reino de los hongos. ¿Quiénes más están abajo? Los laberintulidos, los hifoquitriomicota y los omicota, que actualmente sabemos que pertenecen al reino Straminopila o Straminopila. Todos esos grupos no son hongos, ya sabemos que no son hongos. Pero como en protistas y algas no los vieron, están en el temario de biología de hongos.
hongos. Una buena parte del semestre nos lamentamos con todos estos grupos. Son grupos muy bonitos, tan bonitos que muchos libros de micología tienen en su portada isomicetos. Dice micología, tiene un isomiceto que no es un hongo. Bueno, no le das otro clic. ¿Quiénes sí son hongos? Todos estos están aquí, sí son hongos. Aquí nos vamos a tener grupos que todavía en el temario aparecen, algunos profesores ya están incluyéndolos en sus clases, como esos dos principios que está arriba, los dos de amarillo, los criptomicota y los microsporidium. Grupos de reciente descubrimiento que apenas se está investigando, que ni se sabía que eran hongos, actualmente ya sabe que sí son hongos, y bueno, se incluyen ya en las nuevas clasificaciones. Chytridiomycota, todos esos que están en rojo, pertenecen al grupo de los chytridiomicetos o chytridiomycota. Los verdes, verdes clarito, que serían los zigomicetos. Actualmente ya subieron a muchos a filum, a subfilum, glomeromycota, creo que todos vieron a glomeromycota, ese grupo de hongos micorrízicos que tienen una importancia bastante tremenda. También 2001 lo subieron a filum, como está aquí representado, glomeromycota. Pero ayer, durante el transcurso del departamental, la profesora Margarita me estaba diciendo que ya no es filum glomeromycota. Les platicaré mañana que está así, pero ya cambió. ¿Quiénes siguen allá abajo? Los vicariomycota. ¿Sí se acuerdan de esos vicariomycota que tenían dos núcleos? En algunas fases de su ciclo, en sus células llevaban dos núcleos. ¿Quiénes están ahí? Basilio, con los puccinomycota, puccinomicotina, puccilaginomicotina y agaricomycotina. Y los ascomicetos, caprino, sacaro, besiso. En sí todo esto sería lo que es el reino de los hongos. Si se fijan hasta arriba, bueno, dice Rosella, son los que apenas tienen reciente descubrimiento. Y aquí en Tafilomycotina, puse un nombrecito ahí, los arqueorhizomicetes. ¿Alguien había escuchado de esos? Apenas escuché yo en la mañana de ellos. Muy bien, ahí. Le das otro clic. Ahorita vamos a platicar de esos arqueorhizomicetes. Fungales, todos estos son fungales, que sí son hongos verdaderos. Ok, este señor O'Brien en el 2005 realiza un análisis ambiental para sacar el DNA de muestras ambientales que están en el aire y de suelo. Él con esas muestras ambientales y de suelo hace estimaciones de que el número de hongos debe de ser de 5 millones para arriba. Hongos obviamente que crecen en el suelo, hongos que encontramos en el aire. No sé si sus profesores les dijeron que los hongos son como Dios, están en todas partes. En todas partes aquí estamos respirando esporas de hongos. Si hacemos un muestreo de eso y lo analizamos su DNA, vamos a obtener muchas cosas y muchas de ellas no están todavía descritas. Son, lo más seguro, nuevas especies. El video ahí muy bonito, donde se ven las esporas y el basilomiceto. Todas esas que están ahí son esporas. Cuando vieron la clase de genética, vieron que la compatibilidad y que el 25%, los tetrapolares, uno dice, pues si produce tantas esporas, ¿por qué no está el mundo lleno de hongos? No todas esas esporas llegan a lugares donde pueden germinar, y si llegan a germinar, no van a encontrar con quién llevar a cabo su reproducción sexual. Es como en la clase de la profesora Alice cuando fui a darla, en la parte de genética, me preguntaban si un 25% de probabilidad que se entrecrucen, eso es muy alto, 1 de cada 4. Le digo, sí, el problema es que esas esporas crezcan y encuentren a su match. Les digo, ustedes pueden tener su match en Francia y ustedes en México y nunca se van a encontrar. Igual aquí, las esporas pueden germinar muy bonito, pero si no encuentran al otro factor de compatibilidad, hasta ahí se quedan. Producen muchísimo y de esas muchas, algunas sí llegan a producir nuevos organismos, llevar a cabo la reproducción sexual. Ok, aquí fue donde vi ese nombre raro, en este trabajo del Dr. Hibbett. Este trabajo apenas salió en marzo del 2016 en la revista Science, en donde también él menciona que la dimensión invisible de la diversidad fúngica, muestras ambientales las cuales le hacen estudios moleculares y encontraron este
diagrama que está abajo. Todo lo que está en azulito son los llamados OTUs, o ¿qué dijimos que eran? Unidades taxonómicas operacionales. Casi una especie, se puede diferenciar casi ya como una especie. Y de todas esas muestras que él obtuvo, que se hizo el análisis, solamente las están en rosita, son 2 especies que ya están descritas. Todo lo demás no está descrito, de una sola muestra ambiental. Por lo tanto, dice, la diversidad en hongos va a crecer muchísimo. A los pobres insectos ya les están temblando las patitas, y lo más seguro es que vaya a ser el grupo más diverso, los hongos, ya no los insectos. Con todo esto que se está obteniendo de cosas moleculares, aunque sí ya les está entrando un poquito de miedo a los insectos. Ok, macro. Yo me dirijo a macro, a ver cómo está el número de especies descritas de hongos macroscópicos. Müller en el 2007 menciona que se han descrito 21.000 especies de hongos macroscópicos. Son muchísimas en comparación con todo lo que se ha descrito. Pero ellos mencionan que se estima debe de haber entre 53.000 y 110.000. Si estamos hablando de 5 millones de especies de hongos y solamente 100.000 van a ser macro, imagínense todas las demás quiénes van a ser micro. Qué bueno que me dedico a macro. ¿Me das otro clic? Ok, cuando me dijeron, haz una plática de diversidad de hongos. Ok, perfecto, de diversidad de hongos. Diversidad de hongos. Uno inmediatamente piensa en eso. Sí, hay mucha diversidad de hongos. Pero con esos números que les he estado diciendo, se menciona que más del 80%, y estoy casi seguro que va a ser arriba de un 90%, son microscópicos. Todo lo demás poquito que queda son macroscópicos. Y que a la próxima los acabamos los macroscópicos. ¿Quiénes son estos? Todos estos son bacillomycetos. ¿Seguros? Si alguien encuentra el error. Ya lo vieron, ¿verdad? Ese que está abajo a la izquierda se acabó. Este no es un bacillomyceto, es un ascomyceto. Le das otro clic. ¿Qué estamos viendo ahí? Esporas. Bien. Otro clic. También son bacillomycetos, pero en este caso microscópicos. ¿Se acuerdan de las rollas y los carbones? Todos estos son bacillomycetos también. Y hay cantidad tremenda de especies, pocas descritas, muchas aún por describir. ¿Me le das otro clic? En el diccionario de los hongos está esta tablita en donde menciona el número de géneros y especies, en este caso Bacillomycota. Hay 31.000 especies de Bacillomycota, de las cuales Agarico son los más estudiados, pero por acá abajo ya hay algunos como los Uxiniomycetes, son 8.000 especies, Ustílago, más de 1.000 especies, y se menciona que todas esas lo más seguro es que vayan a aumentar su número cuando se hagan más estudios, principalmente moleculares. ¿Y estos quiénes son? Ascos. Ascomycetos. Otro clic. Igual, ascomycetos, la gran mayoría van a ser microscópicos. Y ahí sí, la gran mayoría de los que ya se han estudiado, en el caso de los macros, se identificaron 21.000 especies de macro. Micro, todavía son pocas. Pero en este caso, en el caso de Ascomycota o ascomycetos, lo que más se ha estudiado son especies de hongos microscópicos. ¿Sí reconocen los amarillos de arriba? Sí, ¿quiénes son? Carnices, levaduras, alcohol, pulpo, viernes. Auxilio UNAM, persiguiente. Le das otro clic. De asco, su diversidad, pueden observar, son 64.000 las especies que reporta Kirk en su diccionario del 2008. Es el grupo más diverso y de los cuales muy pocas especies, en el caso de los pecizomycetes, son los que son macro. Uno que otro por ahí que forma estructuras macroscópicas, pero la gran mayoría son microscópicos. Le das otro clic. ¿Quiénes son estos? Creo que ya lo reconocieron por las ranas muertas.
Quitridiomicetos, otro gran grupo, bueno, otro grupo, no gran, de hongos verdaderos, en este caso hongos acuáticos. Ahí arriba en el video se observa cómo un esporangio está liberando todas sus esporas. En ese caso vamos a encontrar saprótrofos, parásitos, si se acuerdan de Batrachochitrium dendrobatidis, esta especie de quitridiomiceto que está acabando con poblaciones de anfibios, no solamente de ranas, sino también otros anfibios. Los parasita, ataca la piel y obviamente a través de la piel llevan a cabo la respiración de estos anfibios y mueren. Hay otros, como decía, que son saprótrofos, otros que son simbiontes que viven en el tracto digestivo de algunos animales que les ayudan a hacer procesos de digestión. O sea, así que casi hay en todos los biomas estos quitridiomicetos, igual que los astro, igual que los basidia. Estos son entonces los Quitridiomicoda. Con respecto a su diversidad, se menciona que hay arriba de 700 especies. Que obviamente hongos acuáticos se ha hecho trabajos muy escasos, hacen falta más micólogos que se quieran dedicar a hongos acuáticos, pero bueno, de lo que se ha descubierto se ha visto que sí hay diversidad, pero lo más seguro es que vayamos a encontrar todavía muchísimo más. ¿Se acuerdan de estos? Ok, los cigomicetos. ¿Sí se acuerdan de estos? Micelio no septado, racemocítico, en su reproducción asexual formaban esporangios, esporas encerradas, y en su reproducción sexual llevaban a cabo la formación de cigosporangios. ¿Se acuerdan de este honguito Pilobolus? Era el que aventaba sus esporangios. ¿Para qué? Para que la vaca se volviera a comer el pasto ahí circundante, atravesara su tracto digestivo y otra vez volviera a germinar. Ahí está el mecanismo de cómo avientan esos esporangios. Cambios en la presión osmótica y disparan. Dentro de estos cigomicetos, lo que les platicaba, los Glomeromicota, en el 2001, estos autores lo propusieron como filum, pero actualmente ya está otra vez degradando, están bajando de categoría. Pero su importancia es así, sabemos que es súper importante. Arriba del 85-90% de las plantas terrestres tienen asociación micorrícica, ya sea con este tipo de micorriza o con las ectomicorrizas. Y bueno, con Zygomicota, su diversidad arriba de 1000 especies, son grupos no muy grandes comparados con asco, con basidio, pero bueno, sí tienen su buen número de especies. Falta todavía muchísimo, como son microscópicos, falta muchísimo por descubrir. Y bueno, esa es la tablita ya completa de Kirk, donde menciona que son 97.330 especies descritas hasta el 2008. Pero, ¿qué falta aquí? ¿Se acuerdan de estos? Los deutero. ¿Qué pasa con los deutero? No estaban en esa tablita. Existen, sabemos que son fases asexuales, de asco o de basidio, pero mientras no encontremos a quién pertenecen en la fase sexual, se tienen que seguir considerando como especies. A lo mejor muchas de ellas ya están perdiendo su capacidad de reproducirse sexualmente. Y tan existen que los laboratorios obtienen millones y millones gracias a sus metabolitos. Si uno llega y dice, ¿es que esos son los no existen? Pues mira el cheque que me produjo este mes. Son muchísimo y esa especie de ese hongo no existe. Ok, comidios, comidióforos, los deuteromicetos. Ese grupo artificial que no existe, pero sí existe. Y estos otros, dijimos, son hongos. ¿Te das otro clic? ¿Y se acuerdan de todos estos? Los laberintulidos, allá arriba a la izquierda, los omicetos. ¿Se acuerdan de la papa de los irlandeses? O los irlandeses se quedaron sin papa. Los hifoquitriomicetos, allá arriba. Todos estos son fungoides. Sabemos que no son hongos, pero bueno, tradicionalmente manejados como hongos en un sentido amplio. Biología de hongos es en un sentido amplio, debe llamarse biología de hongos en sentido amplio.
la materia. Y bueno, los vemos dentro de la materia. ¿Me le das otro clic? Phytophthora se comió la papa de los irlandeses en sus zoosporas adentro de sus zoosporangios, esperando para ser liberales. ¿Me le das otro clic? ¿Y estos? ¿Quiénes son estos? Los mucilaginosos, mixomicetos. ¿Qué tenemos de los acrácidos, dictiostélidos, mixomicetos? Y acá abajo a la derecha están los plasmodioforomicetos, esos que atacaban a las raíces de algunas plantas y les producían esas agallas. Que también alguna fase de su ciclo es plasmodial, por lo tanto se van allá al bote de basura que son los mucilaginosos. Cosas muy bonitas dentro de estos mixomicetos. Desafortunadamente sí hay poca gente en México trabajando con estos mixomicetos. 2. Pero bueno, a nivel mundial sí hay gente trabajando con este grupo de fungoides, acuérdense, no son hongos. Entonces, ¿quiénes son estos? También fungoides de los mixomicetos y plasmodioforomicetos. Entonces, con base ya en todos esos datos que se han estado obteniendo, ¿qué pasa con esta tablita? Esta tablita fue por ahí del 2000, que se sacó en donde decía que lo azul, a los insectos, una gran diversidad de insectos. En segundo lugar, los hongos. Creo que ya para el 2020, creo que esa rebanada del pie, creo que va a crecer bastante, esperemos. Pero bueno, hay algunos autores que han hecho estimaciones de cuánto nos falta en trabajo en años para poder describir todas las especies de hongos que supuestamente se están estimando. Mencionan arriba de 1500, 2500 años, o sea, ya no nos va a tocar a algunos de nosotros, ¿verdad? A ninguno de nosotros. Y bueno, otros grupos que también poco se han estudiado, barras pequeñitas, los protozoarios, las algas, que bueno, lo más seguro es que también vayan a crecer en número, pero bueno, necesitamos biólogos, gente que se dedica a esos grupos. ¿Le das otro clic? Y bueno, ya que vimos que los hongos tienen mucha diversidad, además de todo eso, las interacciones que tienen con todos los demás seres vivos con los que pueden estar relacionados, hace que su diversidad crezca exponencialmente. ¿Le das otro clic? ¿Qué tenemos? Hongos simbiontes. Simbiosis es cualquier tipo de relación entre dos organismos vivos, ya sea buena, ya sea mala, o no me hace nada, no le hago nada. Vamos a tener entonces simbiosis parasitarias, muchos hongos o parásitos. Muchos piensan, hongos, malo, parásito, mata las plantas, mata la niña. No tanto, ¿no? Son pocas las especies, pero bueno, sí causan tremendos daños y para erradicarlas son bastante tremendos los hongos. Pueden ser patógenos de plantas, patógenos de insectos. Vieron el tema de control biológico en biología de hongos, que pueden utilizarse hongos para erradicar ciertas plagas. Ojo, vieron genética, vieron que el genoma de los hongos es muy plástico. Así como acaba la plaga, puede acabar a otros insectos que sean de importancia para el hombre. Ahí sí hay que tener mucho cuidado con eso del control biológico, si no nos quedamos hasta sin mariposa monarca. Micorrizas, vieron a las micorrizas arriba a la derecha, simbiosis mutualista entre plantas y hongos. Esto era lo que está abajo de las raíces, esas rayitas azules que se ven ahí. Son células vegetales, como fantasmas, y eso azulito son hifas, que están dentro de las células vegetales. ¿Vieron los hongos endófitos? Ese grupo de organismos, de hongos que están viviendo dentro de las plantas, aparentemente sin causarles ningún daño. Hay algunas veces que la planta se debilita y el hongo la ataca, pero mientras la planta esté sana, perfectamente pueden estar viviendo dentro de sus células. Aquí es donde yo les digo a mis alumnos, ustedes son parásitos de sus papás, pero no les causan daño, son como comensales. Nada más les sacan dinero, no les dan nada a cambio, pero son comensales. Espero, no les vayan a hacer daño a sus papás. Y no se les acaba, son biótrofos obligados ustedes. No todos, algunos trabajan. Entonces, esos son los endófitos
apenas me vinieron a platicar que aquí en química, en la parte de plantas medicinales, están haciendo estudios con plantas medicinales y ya apareció por ahí un trabajo en donde el responsable de la actividad medicinal de esa planta no es la planta, es el endófito que tiene adentro de la planta. Por lo tanto dicen que todas esas especies de plantas medicinales, quizá el hongo tenga mucho que ver con esas propiedades medicinales que tienen per se las plantas. ¿Qué más? Acá abajo, líquenes, esa asociación de hongos con algas, que también vieron ustedes en mi biología de hongos líquenes y dijeron especie tal, si hay especies en líquenes. Es una alga y un hongo. Si agarro el hongo se llama X, si agarro el alga se llama Y, pero si los juntos se llama Z. Dices, ¡ay! Y hay muchísimas especies de líquenes, descritas de líquenes. Pero bueno, en medio, un nematodo, pobrecito, ahorcado por un hongo. Del lado izquierdo, las hormigas que cultivan hongos, no se comen a las plantas que ustedes ven que llevan transportando sus plantas, ¿no? Se las llevan ¿para qué? Para inocularles un hongo y alimentarse del hongo. Parásitos, les digo, fíjense en las ventanas de sus cocinas. Lo más seguro es que hay una mosca, un mosquito ahí paralizado y con una nube de esporas alrededor, que ya le cayó un cigomiceto, entomóftora, ya se lo está comiendo. Entonces, parásitos, simbiontes, mutualistas, simbiontes parásitos, simbiontes comensalistas que no les producen ningún daño, ya es otro tipo. Hongos que comen hongos, líquenes. El hombre utiliza mucho a los hongos, algunos animales también. Y bueno, esas asociaciones que se dan en el caso de los líquenes. Y el que está en el centro, no sé si lo llegaron a ver en biología de hongos, yo en particular no lo vi este semestre, los geosifonales. Es un grupo de glomeromicetos que hacen endosimbiosis con nostoc, meten a las células del nostoc, forman esas vesículas que se ven ahí verdosas. ¿Por qué se ven verdosas? Porque está nostoc allá adentro. Nostoc vive feliz adentro y el hongo glomeromiceto vive feliz con lo que le está produciendo nostoc, a diferencia de que si estuviera nostoc libre. Una simbiosis ahí que parece un líquen, pero todavía no le han dado el grado de líquen, un glomerolíquen. ¿Me le das otro clic? Y bueno, hablando de biodiversidad, todos ya saben, desde hace muchos años nos están manejando esto, de que toda la diversidad, o el 70% de la diversidad del planeta, está repartida en esos 17 países. ¿Se saben las banderas? De América creo que sí. De África, Madagascar, se la sabe por la película de Madagascar. Sudáfrica, pues hasta el sur, y la de medio es el Congo. Pero de Asia, China, la India, Australia, pero a ver los otros cuatro. Filipinas, me evité el problema y dije, Malasia, Indonesia, Papua Nueva Guinea y Filipinas, son esos cuatro de ahí. De acá es la República del Congo, Madagascar, Sudáfrica, y en América ya Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. Toda esa manchón ahí en Sudamérica, con mucha biodiversidad, igual México y en Estados Unidos. Centroamérica, lo más seguro es que también sea un lugar con mucha diversidad, pero también pienso yo que hacen falta muchos estudios y poder meterse a estudiar, ¿verdad? Hay muchos problemas. Y aquí en México también, ¿verdad? Nos están suspendiendo todas nuestras prácticas de campo, pero bueno. ¿Me le das otro clic? Entonces, sabemos que México es muy diverso. ¿Por qué es muy diverso? Se entrelapa en el neártico, neotropical y muchas otras cosas, tipos de suelo, vegetaciones muy particulares aquí en México, y eso hace que la diversidad se dispare, tanto vegetal como animal. Y obviamente si ya vimos que hongos viven en animales, viven en vegetales, igual la diversidad de hongos va a ser bastante grande. Diversidad de vida, muchísima. Si alguien encuentra el hongo, me dice. Hay un jaguar, hay una vaquita marina, hay una mariposa monarca, pero no veo los hongos, siendo que los hongos son muy importantes es para que son todos. endófitos. Son endófitos.
Bueno, y aparte de diversidad biológica, tenemos diversidad cultural. Vieron que usos, costumbres, muchísimos, y con relación a los hongos, ya está un grupo muy activo aquí en México, famosísimo Gilén, que está muy activo con respecto al conocimiento de los hongos tradicionalmente. En el caso de Rick, ¿alguien llegó a ver esta planilla de timbres postales? ¿Alguna vez han mandado una carta por correo? Sí, yo también llegué a mandar cartas cuando todavía no había correo electrónico, pero híjole, es que sí no tengo mucha pensar. Dije, creo que ya la gente ya no manda correo postal. Pues con timbres y que te la selle, ya no les llegan cartitas de Navidad para que les compren, ¿no? Ya no. Pero bueno, salió esta planilla de diversidad aquí de México. ¿Me das otro clic? ¿Ya vieron al hongo? ¿Me das otro clic? Ahí está. ¿Qué especie es? Parece una cocaína o una saticina. Depende de dónde esté, si está en la selva, si está en el bosque. Pero bueno, ya pusieron los hongos, ¿no? Que sea uno por ahí. Ya le das otro clic. Y bueno, diversidad en hongos muchísimo, pero diversidad en la micología, o sea, diversidad de micólogos, hay muchísima. Tenemos micólogos de todos tipos. Allí en Europa se acostumbra mucho a hacer las genealogías de quién vienen, ahora sí que los investigadores, quién fue su papá, su abuelito, académicamente hablando, que luego se enojan cuando les dicen que es tu abuelito. Pero bueno, lo poco que encontré del doctor Herrera, ¿sí conocen al doctor Herrera? Les he oído hablar de él. 92 años, ya va para 93. Sí, 93. Es del 24. Es del 24. O sea, se va a cumplir 93 años y sigue yendo al Instituto de Biología. Obviamente ya no trabaja igual, pero sí, trabaja con su cerebro completamente lúcido, se acuerda de todo. Se acuerda más de las muchachas que de los muchachos. Eso sí, igual de coqueto. Y bueno, me encontré que su maestro de él fue el botánico criptógamo Manuel Ruiz Ordonós, y él a su vez ya ha tenido muchísimos alumnos, que a su vez han tenido muchísimos más alumnos. Y bueno, no terminaríamos, ¿verdad? Si siguiéramos la genealogía para abajo. Ustedes dirán, ¿y tú dónde estás? Yo no pertenezco a esta genealogía del doctor Herrera. Ha estado en todos mis exámenes, licenciatura, maestría, doctorado, decanía. Todos ha estado el doctor, pero no vengo yo de esa línea. Yo vengo de la línea de la Sorreplica. El doctor Guzmán. ¿Quiénes fueron sus maestros del doctor Guzmán? La doctora Ortega, el doctor Mendowski, el doctor Barrera, con mucha influencia de Singer, de Wasson, de Hein, de Schultz y de Teófilo Herrera, fue su amigo. El doctor Gastón Guzmán ya falleció, pero bueno, él a su vez le dirigió la tesis al doctor Joaquín Cifuentes. Y el doctor Joaquín Cifuentes me dirigió a mí la tesis. Entonces yo vengo de la línea del doctor Gastón Guzmán. Y bueno, el doctor Cifuentes, muchísimos otros alumnos que ha tenido. Porque yo iba a venir. Ahí vas a aclarar de quién es. Pero las fotos sí están bien. Así no te escapas. Y bueno, ya de mí para abajo, los alumnos que he tenido, los que están en proceso, los primordios por ahí, están apenas creciendo. Y bueno, allá abajo están Pepe, Aarón, Licia, una bióloga, ya subió de categoría. Areli, también ya está por allá arriba. Y bueno, la doctora Margarita Villegas, allá al ratito van a salir las líneas, es donde va Chore. Ahí le vas a otro clic. Y bueno, algo de diversidad de micólogos. Doctor Herrera, el doctor Guzmán, la doctora Pérez Silva, la doctora Laura Guzmán. Académicamente hablando, mi mamá académica fue la doctora Marisol Robledo. Ella fue la que me dio Botánica 2, y de ahí mi gusto por los hongos. Ya después Joaquín y la maestra Lupita Vidal, junto con la maestra Margarita, la maestra Lidia, fueron los que me adoptaron. Y bueno, ya de ahí para acá, pues, muchas experiencias, muchas cosas padres, y las que faltan, ¿verdad?
La foto segunda de abajo a la derecha, dicen que sí hay macro y hay micro. La doctora Ricardo Valenzuela, la doctora Silvia Capello, que mide 40 y algo. Y estoy yo, ¿verdad? Que sí hay macro y sí hay micro. Ok, chicos, pues sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, le hacemos entrega de una constancia que tenemos del grupo. Primero las preguntas. No sé. Bueno, igual podemos hacer como 4 preguntas. 5, si nos da tiempo. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda. Comentarios, sugerencias. Yo, para que no se diga que no pusimos atención. Doctor, ¿nos podría decir su opinión acerca de este nuevo fenómeno que está pasando con los datos moleculares y que a los micólogos nos están diciendo que pues nada de lo que estaba descrito para México era cierto? Siento que todavía le falta mucho por afinar a las técnicas. Por lo que he escuchado, alguien hace un estudio molecular y le sale A, B y C. Alguien hace ese mismo estudio molecular y le sale X, Y, Z. Dices, ah, caray, ¿qué pasó, no? Que bueno, morfológicamente, nosotros cuando revisamos una especie decimos, ah, es tal cosa, ah, caray, pero el doctor Lowy dijo que era otra cosa. Nos vamos al ejemplar que revisó el doctor Lowy, no es por echarle tierra, porque es muy pero a lo mejor se equivocó el doctor Lowy, o a lo mejor me estoy equivocando yo. Como que si todavía hay que homogeneizar los datos para que sí cheque correctamente lo morfológico y lo molecular. Que lo molecular está creciendo muchísimo y digo, qué bueno, que nos ayude. Y sí veo que nos ayuda muchísimo en algunos trabajos que estoy yo participando ya. Si ustedes se encargan de lo molecular y me mandan los hologramas y eso, yo digo, ah, está padre, ¿no? Porque no entiendo. Sí, digo, se separan los grupos muy bonito, pero yo ya los había separado morfológicamente así. Digo, están siendo compatibles, pero cuando yo digo, es que esto es una cosa y ellos dicen, son 5, digo, ah, caray, pues yo los veo iguales morfológicamente, pero molecularmente ya me están diciendo que son 5 cosas diferentes. Estandarizar técnicas. Me han dicho que es que tienen un 95% de similitud en las secuencias. Les digo, el hombre, el humano y el chimpancé, creo que tenemos 98 o 99 de similitud, y somos dos especies diferentes. Digo, ¿por qué no hongos de repente dicen 93%, entonces es la misma especie? Digo, no sé, creo que ahí sí falta estandarizar más las técnicas. Siempre les digo a mis alumnos, ¿vieron la película de Gattaca? Que llegaban con un cabello, una máquina, y la metían, y el genoma es muy bueno, sí te conviene esa persona. Así que genéticamente es muy bueno, ¿no? Para aparearse con él casi. Pues que ya haya cosas así que tú digas, llegas con el pedacito de hongo y bueno, te sale el resultado inmediatamente, digo, sería algo genial. Pero sí creo que todavía falta un ratito para hacer esas cosas. Pero bueno, digo, se están haciendo avances, se están obteniendo cosas muy interesantes, pero sí de repente sí digo, se quedan mucho con lo molecular. Y dicen, no es que lo morfológico, no, lo molecular es la neta. Me pasó en un congreso en Canadá, un doctor que yo había leído sus trabajos, cosas moleculares, de heterobacilos, yo decía, oh, increíble. Cuando lo vi que se acercó a mi cartel, pues casi me abuelo cuando me susto. Yo llevaba un cartel de morfología y me di cuenta que no sabía nada de morfología. Dice, es que esos bacilos son de, dije, no, son de, no, pero es que molecularmente, es otro rollo. Sí, pero como que sí hace falta seguir a la par, ¿no? Ok, lo morfológico o lo molecular. Desafortunadamente en muchos lugares ya están diciendo que los morfólogos ya es una especie en peligro de extinción. Pues ya los maestros de edad avanzada, porque son viejos, ya no tienen alumnos que sigan su trabajo morfológico, sino que ya dicen, no, claro, lo molecular. Digo, como si sí debe de haber todavía hay una equivalencia, ¿no? Que hay un morfólogo, o sea, que haya dos de molecular, no sé si es más feo. Luego se indignan. Molecularólogos, morfólogos. Pero bueno, lo molecular llama mucho la atención, hay muchos alumnos que están muy interesados en hacer cosas moleculares,
Pero sí les digo, ok, hacemos lo molecular, pero también lo morfológico. Nunca está por demás. Y en ese sentido, ¿cuál sería la importancia de continuar estudiando la parte morfológica? ¿Cuál sería la importancia? Hoy todos los datos que te aportan, pues, una vez un profesor en un congreso que nos dijo, es que los datos moleculares es otro dato morfológico más. Le dije, oh, se enojaron los que hacen biología molecular, le dije, todo trabajo biológico, la base de ese trabajo debe ser la taxonomía. Que sí, morfológica, molecular, pero debe existir esa base. Muchas veces nos dicen, es que los materiales de los herbarios, ¿ok? Para conseguir esos materiales hubo mucho trabajo y ahorita para los estudios moleculares nos dicen, es que ya no sirven esos materiales, ¿ok? Tenemos que seguir recolectando y sacando sus características morfológicas. Al ratito a lo mejor nos van a llegar y van a decir, no, es que ya la morfología la podemos sacar con los genes, no lo sé, quizá, pero si no tenemos esos datos, muchas veces nos hemos topado, creo que muchos de nosotros, con que llegamos al herbario y el hongo dice, hongo amarillo. Dices, y luego todo lo demás, las características perecederas, pues no apuntaron ninguna, y el material muy rara vez nos sirve. Que sí, si dices, le saco lo molecular y yo puedo decir que está la especie. Digo, ok, es muy válido los datos moleculares, pero nada más vas a describir esa especie con datos moleculares, ya lo morfológico, ya no. Yo digo que sí debe de ser, que vaya junto con pegado, porque si no, sí digo, para mí es algo un tanto ilógico. Hubo un trabajo de una revista de ecología que mencionaba hongo café 1, hongo café 2, hongo café 3. Sí, molecularmente los diferenciaron, pero hongo café, es eso, ¿no? Es que la ecología sí, pero pues la taxonomía, ¿qué pasa? Y sí, pues, el trabajo del doctor Wick, allá de Francia, menciona, y lo escribió, se llama el trabajo Taxónomos, una especie en peligro de extinción en Europa. Y sí, dice que ya muchos taxónomos ya no están dejando herederos, se podría decir. Las escuelas ya no están dejando. Ya todos están yendo hacia otras cosas y ya la taxonomía ya poco a poco está perdida. ¿Y aquí en México los taxónomos? Hay muchos todavía, haremos muchos. Y esperamos seguir dejando propagos académicos. Nosotros también. Bueno, igual no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No, si no, pues igual otro aplauso. Y pues, bueno, gracias por venir. La verdad, ha sido como un esfuerzo que hemos estado realizando el grupo Fugorum para empezar a tener más actividades, encontrando estos espacios que le hace falta a la micología en la facultad, en la UNAM y en todo México. Igual invitarlos, mañana va a haber una plática sobre cultivo de hongos alimenticios a las 9 de la mañana en la sala de profesores de los edificios de biología. La va a impartir el maestro en ciencias Abraham Sánchez, que dio clases con el doctor Sigfrido. El próximo semestre vamos a dar la optativa de cultivo